Hola. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a Federico. Hoy es un placer presentarles a Federico Ruiz Santaesteban, fotógrafo, arquitecto, fotógrafo. ¿Qué es más en tu vida? ¿Ambas? Ambas. ¿Sí? Sí, ni una ni la otra, las dos juntas. ¿Te formaste más o menos al mismo tiempo de arquitecto y fotógrafo? Fue en simultáneo la formación, sí. Y continúa siendo, porque creo que esas cosas que las continúas gestando. Claro. Y te formaste con Sandro Pereira, un fotógrafo, documentalista, fotoreportero. Sin embargo, tu línea de trabajo es bien diferente. Sí, exactamente. Comencé estudiando con Sandro conocido del barrio, con el cual también después, ya en el momento, pero después también tomaba perspectiva también de su trabajo y de la importancia. El primero era el docente de fotografía que había en el barrio en la ciudad de la costa. Pero después, claro, la envergadura que tiene su trabajo documental. Y después fui tomando mis rumbos, exactamente, con el tiempo. Una línea bien diferente, pero volviste a retomar lo analógico del material, ¿no? Del laboratorio. Hoy día que la digital nos invade totalmente, tu trabajo es totalmente distinto. O sea, tiene una base digital en el negativo, pero trabajás con el analógico en el laboratorio, ¿no? Y es volver un poco a aquel laboratorio de Sandro en la Casa de la Cultura de la ciudad de la costa. Y sí, y después lo dejé los procesos analógicos por la fotografía digital, y de un tiempo a esta parte intentar encontrar esos dos mundos exactamente. Lo que considero las cosas muy positivas de la fotografía digital también con la magia de lo analógico, del revelado. Sí, me encanta tu trabajo de el extraño caso del jardinero, en donde hay un trabajo además muy lúdico con tu hijo, ¿no? Me encantaría que nos contaras un poquito todo eso, porque la magia de la fotografía, revelado en una hoja, utilizar la clorofila, es como todo muy, muy alquímico, ¿no? Tiene una de las consignas de trabajo era el juego, lo lúdico como punto de partida. Y sí, el extraño caso del jardinero es un proyecto que surge con la llegada de mi primer hijo, de Valentín, y con todo lo que se desencadena el ser padre o el prepararse para ser padre, todos los miedos, las preguntas, la incertidumbre y demás. Y bueno, y más o menos en simultáneo estaban comenzando estas exploraciones con procesos alternativos y revelando con clorofila y con el jardín. Y en realidad empezó casi accidentalmente, porque Valentín naturalmente está merodeando el jardín constantemente desde que empezó a caminar, y las primeras piezas que empecé a hacer fueron retratos de él. Y cuando empezamos a tener este primer diálogo ya más hablado, padre e hijo, ante la pregunta ¿qué era eso?, surgió el chiste que no son las plantas que te dicen gracias porque te pasás cuidándolas. Y la respuesta fue muy interesante porque respondió con naturalidad y con fascinación al mismo tiempo. Claro, entró en el juego, en ese juego lúdico. En realidad, tomando un poco de perspectiva, decía, bueno, si en el mismo jardín pasan cosas tan fantásticas en realidad, como, no sé, como que un gusano se transforma en mariposa, ¿por qué no podía pasar que una hoja transformara un retrato? Era un juego de niños al lado de eso, del otro proceso. Claro. Y ahí surge esta idea y este anhelo de poder construir esta historia de que hay un jardín mágico que le agradece a su jardinero, revelándolo, inspirado en los relatos de aparecidos y las imágenes, ¿no?, cristianas y demás que aparecen de la Virgen y demás. Y por qué no los adultos pactar con el juego onírico, fantástico, natural de la infancia, por un rato. Sí, es genial además la poesía que tiene ese trabajo. Yo la primera vez que vi un trabajo hecho sobre hojas de la naturaleza era una fotógrafa española brasileña que trabajaba sobre, o sea, imprimía edificios sobre las hojas, Marta Bosquet, y era como muy frío el trabajo, muy aséptico. O sea, estaba la naturaleza, estaba la hoja, pero ese edificios marcando, era como rígido. En cambio, tu trabajo, tu hijo, la poesía, el juego, ese juego lúdico de todo el cuento, las imágenes de ese niño que va creciendo, ese juego de tiempo, es bellísimo el proyecto ese. Todo lo que tiene, además, no es tanto
solo la técnica de utilizar la naturaleza, sino de lo que es el proyecto en sí. Eso me parece fascinante. Me alegro muchísimo que lo veas así, Solange, la verdad, y porque posiblemente haya sido uno de los principales desafíos, o por lo menos que me planteé, desde el momento en que empecé a tener los primeros resultados técnicos, era, bueno, que la técnica no sea el punto final de esto, sino que el comienzo, que la técnica sea el vehículo para narrar una historia, para hacer un proyecto, ¿no? Y con el riesgo también de que era algo tan interesante, pero con el riesgo también de que, por la relevancia de la técnica, muy pocos, digamos, salvo personas, por ejemplo, esa muestra creo que coincidió justo más o menos con la mía en el Festival de la Luz de Buenos Aires, cuando estaba el Jardinero de Leac, muy poca gente la conocía, y el riesgo de que la técnica se comiera al proyecto era muy importante. Entonces, el que te quedes con la trama y con la idea, y que para mí es un gran halago. Sí, también tenés otro proyecto que es Herbarios, que también me encantó también saber que cada uno que plante un árbol lleva una obra original. Contanos un poquito de eso también. Es un proyecto que está en desarrollo, que se va a exponer en marzo del año que viene en el Museo Zorrilla. Creo que eso no lo conté, mira, estamos allá hace un tiempo trabajando para eso. Que otra cosa que te cuento, tiene la curaduría Alejandro Sequeira, de cual estoy muy contento, porque es una curaduría casi botánica, en realidad artística botánica, y estoy muy contento con eso también. Y vamos a exponer este proyecto en un lugar que resiste también al entorno, que es el Museo Zorrilla, porque Herbario es una reflexión sobre la transformación del lugar en el que habito, hoy conocido como Ciudad de la Costa, y la deforestación que ha tenido desde que nací ahí hasta hoy, esa transformación muy grande que ha tenido. Y para hablar de ese tema, que creo que desde las primeras veces que agarré la cámara en los talleres de Sandro hasta ahora me ha dado vuelta en la cabeza, creía que era como darle voz a determinados tipos de plantas, habitualmente consideradas invasoras, malezas, indeseables, que crecen en las cunetas o en los pocos baldíos que quedan, y que en realidad como la pregunta es quién invade a quién también, ¿no? Si no son ellas las que están viniendo a reclamar por el terreno perdido, exactamente. Entonces es como el mundo, no todo el mundo, todo lo que puede habitar en una cuneta, y son el registro de estas plantas que nacen hoy día en esos barrios, reveladas justamente, también es malezas sobre malezas. El proyecto también tiene una vuelta en cuanto a la técnica también, porque a partir de una sumatoria de plantas, de hojas, construyo algo parecido a un soporte de papel fotográfico. Y la idea es que sea un proyecto de reflexión y de acción, porque junto con la muestra vamos a inaugurar un proyecto de canje artístico con vecinos del barrio, aquellos que quieran ser parte, si plantan un árbol en la vereda de su casa, como acción de consecuencia de canje, tendrán una obra original. Entonces la idea es hacer un proyecto artístico forestal, comunitario. Es genial eso. Estamos viendo hojas en la proyección de jardinero, y veo que las hojas no son todas perfectas. Hay como comidas, como lastimadas por las mismas animalitos que hay entre las plantas. No, ¿cómo buscas el material? ¿Cómo elegís? ¿Cómo seleccionás ese papel fotográfico? Las considero creaciones colectivas esas. Por ejemplo, ahí acaban de pasar una que es una creación colectiva con caracoles, por ejemplo. Y hay algunas que también pasan en ese video que son una construcción colectiva con el gusano o mariposa que crece en la planta del huaco o se alimenta en la planta del huaco. Entonces les pido permiso a determinado punto de su proceso, las invito a irse a otra hoja y me quedo con esa pieza. Así que son obras colectivas. Y me parece que también es eso, como asumir un poco las transformaciones. Para los fotógrafos, romper la ortogonalidad, romper el rectángulo o el cuadrado, y hasta por momentos componer pensando en la forma de la especie, ¿no? Intentando eso, de que se encuentren formalmente el diseño de la hoja con la foto. ¿Y cómo trabajás esas fotografías? ¿Vos ponés un acetato, un negativo sobre la hoja? ¿La hoja ya está prendida al árbol o está...? Cuando arranqué con los procesos, en realidad había muy pocas referencias, tanto clásicas como contemporáneas. Empecé a trabajar las primeras exploraciones, creo que fueron 2008 por ahí, pero 2010 es cuando me puse a estudiar, había muy poca. Hoy hay más información, si googleás aparecen muchas cosas. Y fue tipo,
intuición y empezar a probar. Hoy que hay más información me doy cuenta que sin querer, no por esnobismo, agarré por un camino que no necesariamente es el mismo del que marcan las pocas bibliografías que hay en la vuelta. En sí, en realidad, parto de una fotografía digital y a partir de ahí se construye alguna pieza similar a lo que sería el negativo para la fotografía analógica, y en vez de ampliadora aparece el sol, o si no también a veces asistido, en mi caso, con algunos otros espectros luminosos que potencian el uso del sol. Y ahí hay mucho también, creo que una de las cuestiones que por lo menos para mí es importante, el hecho de que no todas las especies reaccionan, no todas reaccionan de la misma manera, no todas tienen el mismo proceso de trabajo. No he podido encontrar en este tiempo un patrón de respuesta, cosa que me gusta también, porque cada especie nueva que empiezo a trabajar ¿haces anotaciones? Sí, claro. Entonces, y en los talleres lo que comparto son las anotaciones, o sea, y hemos construido también como una cadena de conocimiento con las personas que han pasado por los talleres, de eso, que nos vamos pasando, ¿no? Más o menos la ínfima metodología, me da miedo decirlo porque es muy intuitivo, que utilizo y que también otros van experimentando, entonces nos vamos pasando un poco esas anotaciones y esos registros, y bueno, y así va, porque incluso también dentro de cada especie no reaccionan, depende de la estación, también reaccionan diferentes, no es una hoja nueva que una hoja ya de un tiempo, y eso para mí lo hace fascinante también, pero no hay una única manera de abordar de ese revelado. Y los cianotipia, por ejemplo, que son materiales tradicionales, que son, ¿no has abordado ese tipo de trabajo? A mí me parecen sumamente interesantes. Yo lo sé, tanto la cianotipia como la goma bicromatada, no las he abordado porque en sus procesos tienen componentes que además de ser tóxicos, son muy difíciles de conseguir en el Uruguay. Entonces, yo me acoté dentro de los procesos creativos que intento desarrollar y alternativos enfocados en procesos sustentables de bajo costo y que estén vinculados a mi contexto. Sí. Esto no es en desmedro de las personas que trabajan esta técnica, sino que fue el camino que elegí yo porque creo que intenta hacer una continuidad con lo que quiero hacer. Y bueno, entonces ahí dije, bueno, voy a prescindir de esto, buscar alguna alternativa a los bicromatos, por ejemplo, o a los cianuros o demás. Y bueno, y ahí fue donde han surgido también otra vertiente de mi trabajo, que son procesos inspirados en la cianotipia, inspirados en la goma bicromatada, pero sin esos químicos, y que bueno, que son con los que, por ejemplo, vengo también trabajando, con los que estoy desarrollando un proyecto que se llama Playeos, que son revelados a partir de un procedimiento hecho en base de agua de mar, que muchas de las piezas voy y las revelo con un laboratorio itinerante en el mismo mar, ahí en la playa. ¿Llevas un laboratorio para la playa? Sí, exactamente. ¿Cómo es? Una mesita, una batea, en donde en realidad lo que hago es el componente de la emulsión fotográfica se hace con agua de mar como uno de los componentes, y el paso principal del trabajo posterior es un baño en donde habitualmente, capaz que los que no tienen buen conocimiento de las películas, aparece el revelador y el hecho fantástico, ¿no?, del laboratorio. Ahí hay agua de mar, que es el que va lavando gradualmente la imagen hasta que se aparece esa aparición. Y esa muestra vamos a ver pronto, entonces. En agosto, en el CDF, estoy muy feliz de que la muestra haya sido seleccionada en el llamado a sala del año pasado, y ahí en esa muestra, que va a ser en planta baja del CDF, voy a exponer esos revelados de mar y voy a revelar en sala, porque hay una parte de la muestra que se va a construir en simultáneo con la muestra, que son mares de la semana, o sea, como la pesca del día, pero es el mar del día con agua del día. Voy a traer agua de mi playa. ¿Y qué pasa cuando el agua es marrón y dulce o cuando es verde y salada? ¿Cómo va alterando eso? He tenido saltos, o sea, los procedimientos, no podría hablar de una estabilidad, tampoco ahí de cuando arranco no sé dónde voy a terminar, pero cuando venía antes de llegar a trabajar en agua de mar, trabajaba con agua potable y sigo trabajando también con agua potable, con agua destilada en algunos casos, y los caminos dentro de esas variables son como mucho más francos. Acá se disparan para cualquier lado, tampoco tengo un patrón. Yo tengo alguna hipótesis de algunas afloraciones que aparecen cuando el agua es salada, ¿no?, que algunas cosas que reaccionan ahí. Y bueno, y lo que vaya a pasar también un poco en sala será un poco también unas cosquillas en la panza para mí, porque capaz que voy un día y revelo y salen cosas fantásticas, y otros días capaz que no, dependerá también de mi pericia y sobre todo de lo aleatorio. De cómo está el agua en ese momento.
Y vos podés revelar con luz, o sea, podés tener luz prendida cuando estás revelando con el agua de mar. Me puedo llegar a manejar unas licencias que si estuviéramos hablando de procesos tradicionales, de analógicos, no podría, porque las emulsiones con las que trabajo son fotosensibles, pero no tienen la fotosensibilidad de los procesos tradicionales. Entonces, tanto en los requerimientos espaciales como en otras dinámicas, también en los talleres, eso que es importante también porque no necesitas un requerimiento específico, hacerte una sala específica de revelados, me permiten hacer ese tipo de cosas. Por eso a veces transformo, que ahí vi que pasaron los videos, que transformo el jardín en laboratorio, si el vecino prende la luz, no pasa nada. No pasa nada. Y en la playa también puedo llegar a manejar también algunas cosas, igual tengo que tener un poco más de cuidado, pero sería catastrófico si fueran con otro tipo de procesos. Claro, y veo que la temática en Playeros es bien diferente de aquello intimista de tu hijo en las fotos del jardinero, pasás a espacios abiertos, a gente en la playa. ¿Cómo es esta temática en este trabajo? Que escuché siendo niño en la costa de Rocha, donde pasé mis veranos de la infancia, en el incipiente Balizas, hoy bastante transformado, en los años 80, y un término que se utiliza mucho en esa costa, sobre todo los antiguos veraneantes y primeros pobladores, que es el salir a playear, que es sobre todo el salir a errabundear al borde del mar después de las tormentas, a ver qué venía con el oleaje de los cientos de barcos que naufragaron en esas costas. Entonces ahí no solo está esa actividad, sino que hay toda una construcción de mundos fantásticos, increíbles, que tienen que ver con las cosas que aparecen del mar, con los aparecidos. Me quedaba de noche, no quería subir nunca al entrepiso del rancho, me quería quedar siempre al lado del fogón ahí escuchando las historias, y creo que los practiqué de chicos. La idea fue retomar el concepto ese, el salir a playear, que lo encuentro como sería una fotografía callejera, como, ¿no? Inspirado, ¿no? Como fusionar a Bresson con esos caminantes rochenses, así. Y bueno, yo lo que hago así es el celebrar el mar, el celebrar el contacto con el mar, ya acá no el mar de Rocha, sino el mar de mi barrio, de Lagomar, y de bajar recurrentemente. Intento bajar todo el año, de un tiempo a esta parte, no solo en temporada. Y de jugar al momento preciso también en muchos casos, pero el momento preciso de la arena y el agua. Se muere Cartier-Bresson si le hablas del momento preciso. Yo siento que tus fotos tienen mucho más del tiempo, dice el transcurrir del tiempo más que del instante preciso. Sí, ahí los playeros tienen algunas cuestiones, hay algunas cuestiones de la figura humana, ¿no? Que en esa lógica, ¿no? Sobre todo el contacto me parece tan importante ese que se genera, que yo me encuentro y también encuentro a personas en ese encuentro con la inmensidad, ¿no? Es como contemplar la inmensidad y ver gente casi que en estado de trance, ¿no? Mirando. Sí, mirando el mar. Además es increíble porque uno camina todos los días por la playa y cambia tanto el paisaje, cambia de un día a otro, cambia impresionante. Sí, vemos cosas totalmente diferentes, es increíble. Uno piensa que no, pero vas caminando y cambia totalmente. Que subió al mar, que bajó, que se ve las cosas. Es siempre diferente. Siempre es diferente, sí, es increíble. Ahora estuvo Miguel Chicaoca, un fotógrafo de Belén do Pará, y estuvo trabajando con pigmentos, haciendo con remolacha, zanahoria, haciendo esos productos para hacer los revelados. ¿Vos trabajás así, con productos naturales para tus revelados? No tengo proyecto desarrollado con eso, pero sí lo vengo trabajando como técnica. Y lo abordo ya hace varios años en los talleres que dicto de fotografía, que digamos todas estas técnicas en realidad también surgen también con el interés de poder cargar de contenido mis talleres y con esa misma filosofía de poder hacer cosas en los talleres que las personas que participen no les quede la anécdota de que un día revelé con un químico que no consigo acá, sino que que si se quieren apropiar de la propuesta lo sigan. Y la antotipia, ¿no? Esta cuestión de poder abordar la fotosensibilidad natural es fascinante, y la exploración de pigmentos naturales, digamos, y eso también es como en la arquitectura también pasa muchas veces que tenemos que luchar contra la fotosensibilidad de materiales, ¿no? Colocando, ¿no? filtros y demás, y en realidad uno puede llegar a decir que estamos rodeados de fotosensibilidad, lo que hay que encontrar es el espectro luminoso que le hace reaccionar,
pero en sí la cartelería de 18 de julio ahora venía pasando de mucha, ¿no? Sobre todo la fachada que mira al norte, tiene registros fotográficos de cómo el sol la fue desgastando y demás, ¿no? Entonces es sumamente interesante de eso. Y bueno, los pigmentos naturales son maravillosos, hay cosas fascinantes. Lo más difícil a veces es retener esa imagen, como ser para fijar esa imagen en realidad, porque fue lo que es la gran lucha de la fotografía hasta que se consiguió, ¿no? Bueno, la pregunta hoy día es cuán necesario, por lo menos me hago yo, cuán necesario es fijar la imagen hoy día, ¿no? Y porque también se puede jugar con la poesía de lo efímero también. En todo caso, si se desvanece, bueno, en algunos casos se hace un registro digital y hoy tenemos la posibilidad de documentar, ¿no? A través de otro medio. Y bueno, y también celebrar el desvanecimiento de eso. No necesariamente la obsesión por fijar, que la fijación o el desvanecimiento sea una continuidad de lo que se quiere hacer. Hay procesos que se desvanecen muy rápidamente y que creo que también tiene una carga poética muy potente eso del paso del tiempo, claro. Hoy día que todos estamos con la digital y que cualquiera puede sacar una fotografía en cualquier lugar y cada vez hasta los celulares vienen cada vez mejores técnicamente, también el hecho del proceso manual, de tener que tener unos tiempos de revelado, de mantener esa imagen latente ahí, es increíble ese trabajo. Es sumamente bello. Creo que también, volviendo a ese camino, que en la previa estuvimos charlando un poco de qué será, por qué será que digamos, no soy un bicho aislado ni muchísimo menos, soy uno más de los fotógrafos que estamos experimentando en plena era digital, el recobrar el revelado. Yo creo que más allá no son caminos que vayan por separado, sino que también el vivenciar este tipo de cosas te ayuda a agarrar la cámara digital, el celular o lo que sea desde otro lugar, ¿no? A valorar mucho más, a bajar un poco la pelota, ¿no? y jugar un poco en esa cadencia tan interesante que te lleva sí o sí el proceso del revelado. Sí, uno que viene de la línea del analógico tiene otros tiempos también para la fotografía que no se ven tanto cuando uno es de la línea del digital, que tiene el disparo fácil y rápido, ¿no? Sí, la reflexión en lo que vamos a tomar, qué es lo que vamos a hacer, todo eso está en la cabeza del que ya lo tuvo que hacer porque era muy caro, porque no había otra forma y tenía que tener el tiempo para esperar a que se revelara porque tenía un tiempo determinado y no se sabía qué era lo que se estaba sacando hasta que no se llegaba al laboratorio, ¿no? Pasaba esas cosas esas incertidumbres que es impresionante, pero lo que estás haciendo ahora con las plantas y con el agua de mar tiene toda esa incertidumbre. Sí, es la incertidumbre, posiblemente sea como uno de los conceptos que más intento manejar y que va uniendo todos los proyectos que he abordado hasta ahora. Ese juego con la incertidumbre, ese pacto con la incertidumbre, en una época en que posiblemente en la fotografía parece que tenemos el control de todo, ¿no? O sea, y es como voluntariamente perder el dominio hasta justamente también de lo que pase después. Y yo no sé qué va a pasar con las hojas y en algunos casos y durará, y yo qué sé. Hay muestras fotos de la muestra del Museo de Artes Naturales que está ahora y va a ser la que está expuesta, porque está expuesta de noviembre del año pasado. Y entonces llegará a fin, todavía están vigentes, entonces como la primera muestra se empieza a resquebrajar también el mismo material. La primera muestra en el EAC fue un gran juego en que también el EAC, el Espacio de Arte Contemporáneo, jugó ese juego. Pues yo le digo, yo no sé qué va a pasar con esto. 3 meses con una exposición de luz de 8 horas de sala, no sé qué va a pasar. Y bueno, y que pase lo que pase, si se desvanecen en 2 semanas, se verán las huellas de lo que fue. Y jugábamos con el véalo antes que desaparezca. Sí. Jugábamos con esa no, y además aquella batea llena de hojas que algunas tenían las impresiones y otras que no, eso también, la gente al tocar, también eso también se empieza a resquebrajar la hoja, ¿no? Sí, y bueno, también es soltar un poco y que la obra está viva, así, la obra está viva y también la obra también toma otro espesor en el contacto con el público y en el contacto, y es obra que pasó por sala, que capaz que en la sala algunas se desvanecieron, otras cambiaron un poco de tinte y hay algunas que siguen dando vueltas y siguen paseando por salas y está buenísimo eso porque nunca son iguales.
Y has viajado con la muestra también. Sí, he tenido la oportunidad de viajar y también de que las hojas viajen solas también. Estuviste por Austria. Estuve en Austria, llevando yo la muestra estuve en Austria, que estuve exponiendo y estuve haciendo un taller también allá de estos procesos, que fue también muy interesante el pensar qué pasaba en Viena con este tipo de, ¿no? Con las plantas de Viena, por ejemplo. Y el año pasado estuve también en Buenos Aires, en el marco del Festival de la Luz, un festival muy interesante latinoamericano de fotografía, y estuve en Santa Fe también exponiendo en Rosario, en la Universidad de Rosario, y también dando unas charlas ahí. Y después las hojas, ahí ya no, las seguí virtualmente su camino, estuvieron en Portugal, estuvieron también en Angola, también, y después hay... Me llamó la atención eso, sí, en Angola, que fue una muestra, que se llama Ojos del Uruguay, que integró a varios fotógrafos y que tuvo el vínculo con Cancillería, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y no sé bien cómo fue que llegó, cómo la grilla, pero maravilloso el llegar, ¿no? el día ver la foto de que se estaba montando en Angola, ¿no? Y hoy la particularidad de estar en tu casa, ¿no? En el jardín mirando por celular a la gente que está mandándole fotos desde la sala en Angola, era muy increíble. Es como que el concepto, con el jardinero me ha pasado con el concepto de la muestra, que era esto de celebrar la capacidad de asombro, se dio vuelta y me querías capacidad de asombro, 2 cachetadas. O sea, claro. Constantemente la muestra me está haciendo jugar y reflexionar sobre mi capacidad de asombro. Ah, genial. Y además tú estás en Gato Peludo, un centro cultural, o sea que también tu etapa docente es allí, pero Gato Peludo no es solo fotografía, tiene música, tienen teatro, una mezcla de todas actividades diferentes. Es un lugar muy ecléctico. Gato es un centro cultural que está en La Blanqueada, en el que se funda, en otras cosas, en generar un espacio ecléctico de plataformas, y le llamamos un trampolín de cabezas en realidad, y es como a partir de la sinergia de muchas actividades, ya sea para niños, para adultos, disciplinas artísticas con un eje común en realidad, que es abordar procesos creativos y que la rama sea variada, el creer y estar convencidos de que los procesos creativos no son solo para algunos pocos iluminados que tienen el don del arte, sino que es algo interesantísimo y repotente de abordar por todo, que como en toda actividad humana tiene, capaz que hay gente que tiene más facilidades, hay gente que capaz que no tanto, pero que todos tenemos que sacarnos capaz que esa cuestión social de que la expresión artística es para algunos pocos. Y bueno, yo hasta ahí estoy como uno de los directores ya hace algunos años, y estoy a cargo de los talleres de fotografía ya hace 10 años ahí en Gato. El tiempo ha pasado, 10 años por momento parece nada, pero cuando arrancamos en realidad el hecho de pensar en hacer fotografía, que se aprendiera a hacer fotografía desde lo digital, era algo que estaba muy en debate, por ejemplo. Y más en ese momento cuando estaban las pocket familiares digitales, que hoy desaparecieron porque el celular les quitó el mercado. Pero en ese momento era celebrar eso, que era creo la democratización más grande de la historia de la fotografía, junto con lo que hoy ha sido el celular, y lo que más me interesa de la fotografía digital, y es que hoy hay gente que puede tener acceso a esta disciplina que antes no tenía. Entonces, sí, la fotografía siempre fue como muy elitista, ¿no? Sí. Desde su comienzo, que tenía que ser químico, después la Kodak número 1, 1880. Que la primera Kodak había que llevarla acá y después mandar a México, que era el laboratorio más cercano de Eastman. Y bueno, y yo soy de la última época analógica, donde era una decisión casi de vida, por lo menos, la de hacer fotografía, porque tenías que pensar que, como decías bien, cada clic te dolía en el bolsillo. Sí, tenías que pensar todo, decíamos, no por lo poético, también por lo pragmático. O sea, si no te daba para papel, poder... el químico, entonces no era una decisión sencilla decir voy a trabajar con la fotografía. Entonces, tanto las nuevas herramientas, las nuevas plataformas de difusión, ¿no? Son como la base de los talleres, y después también todo esto, lo que hemos hablado, todo aterriza en la propuesta de los talleres también, porque transformamos el espacio en laboratorio, experimentamos con revelados naturales, o sea, es como que ha sido constantemente el compartir las cosas que han salido, tirarlas a la ronda, y ha sido muy importante también esa ronda, porque hay cosas, por ejemplo, como los revelados de mar, que creo que también es un poco
continuidad o de lo que pasa en los talleres, porque en el momento de lo empírico no es lo mismo estar experimentando uno que ser en una ronda de 10 haciendo al Claro, mismo tiempo. muchos con experiencias distintas que aportan desde lugares Sí, pero a su vez diferentes. también a la hora de probar qué pasa si usamos tal esto, qué pasa si variamos esto, qué pasa, y tenemos una serie que llamamos las noches experimentales, que nos juntamos y probamos a ver, ¿no? A ver qué pasa con algo que puede llegar a puerto o puede ser un estrepitoso error, ¿no? Y bueno, y en esas cuestiones de jugar se multiplica la empiria por 10 y ahí capaz que si me hubiera quedado solo en casa jugando a eso, mis caminos estarían en el, no sé, en el 20%, 10% Claro. de lo que se transcurrido. Mucho más cortos. Sí, sí, como lo he compartido y esto, y también hay mucha gente con conocimiento que no tengo yo, que me dice, che, capaz que acá esto pasa, ¿no? O con conocimientos de botánica o de química o de biología, que van proponiendo cosas, o alguno que, ¿y qué pasa si le metemos tal cosa? Y bueno, probemos, y así van surgiendo. Qué genial. Bueno, ahí estamos viendo unas fotos de herbario. Eso es herbario, exactamente. Herbario. ¿Y herbario que pegás las fotos para poder imprimir sobre...? Ahí es la particularidad es que estoy utilizando determinadas especies, ya el rango de tipo de plantas que utilizo se acota mucho porque tienen que poder trabajar en colectivo y a su vez esencialmente lo que hace que se junten, que queden prensadas es un juego de calor y prensa. En algunos casos con algunos adhesivos, pero en la mayor parte de los casos es un trabajo de calor y prensa que ellas mismas se van adhiriendo. Ellas se adhieren. ¿Y cómo hiciste para elegir qué plantas funcionan para...? Ensayo y error. Ensayo y error, todo el tiempo ensayo y error. Totalmente, sí. Y eso que ahora que está pasando ahí es una pieza que va a estar en el Zorrilla, estoy elaborándola, que es un catálogo que va a tener una pared que va a tener más de 1000 piezas reveladas, que son un catálogo de todas las flores que nacen en una vuelta de manzana de cuneta. O sea, es como que intentar como eso del pequeño mundo, o los mundos que existen en algo tan, ¿no? Que está ahí siempre, como las cunetas de Lagomar. Y todas las florcitas que hay, porque veo que a la hoja imprimís flores diferentes. Sí, hay esencialmente flores. También creo que en esta irrupción de la naturaleza de romper el pavimento y generar una flor, ¿no? Es como también que ha sido como un concepto capaz que trillado para el arte, ¿no? Pero me parece que es sumamente potente de no dejarlo de lado y por trabajarlo. Es como una conclusión heroica de eso, ¿no? Rompo el pavimento, salgo y genero una flor, ¿no? Y bueno, entonces también gran parte de herbario se funda en esas flores de malezas o plantas invasoras, o yuyos también. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Federico, por toda esta charla. Un placer tenerte acá, un placer haber entrado un poco en tu mundo, en todo esto que es las nuevas viejas técnicas, porque es una mezcla de lo nuevo que está de investigación, de experimentación y todas esas técnicas que vienen milenarias, ¿no? Con lo fotosensible del trabajo fotográfico. Para mí es un gran placer, Solange, sabes que me encanta tu trabajo, estamos hablando de la previa también, que cuando andaba formándome de ver tus muestras y demás. Y nada, y que me hayas invitado también es una cosa interesantísima del devenir de los tiempos y las vueltas de la vida, así a que estemos charlando hoy así en esta ronda, así que te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias.